Tengan ustedes muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. No sabemos en qué momento del día ustedes van a ver este programa JB Conversa, donde hoy día vamos a hacer este podcast que vamos a tener no como invitados, sino que como parte de la casa nuestros psicólogos Francisco y también a Franco. Me presento, mi nombre es Víctor Chandía, soy el orientador del Colegio Juan Bosco y hoy día vamos a tener como tema central el rol fundamental de los padres y apoderados en el retorno a clases presenciales. Hemos tenido un año, 7 meses, un año y medio aproximado, donde cada una de las familias ha vivido este periodo de pandemia de manera distinta. Nos ha afectado a todos de forma también diferente al que tenemos quizás al lado. Incluso dentro de las mismas familias también podemos compartir esta idea. Presentamos, como ya dije, a nuestro psicólogo Franco Espinosa y también a Francisco Durán. Y les vamos a preguntar a ellos como psicólogos cómo han vivido ellos este periodo de pandemia. Franco, cuéntanos por favor cómo has vivido esta pandemia en lo personal. Bueno, han habido ciertos cambios de hábitos. Por ejemplo, yo tenía por costumbre ir al estadio todos los fines de semana a ver al mejor club de la zona, de la ciudad. Iba cada sábado, cada domingo y hasta ahora se me complica. Eso era como parte de mi vida, de mi semana a semana. Han cambiado también las interacciones con algunos amigos. Hay gente que llevo mucho tiempo sin poder ver. El trabajo también ha cambiado. La atención a los niños ha cambiado. Han habido bastantes cambios. Ya yo he tenido que ir adaptándome. Eso es lo que puedo contar sobre mis cambios con la pandemia. Muchas gracias, Franco, y le preguntamos ahora a Francisco, ¿cierto? ¿Cómo ha sido su experiencia con esta pandemia COVID-19? Francisco. Gracias por esa presentación, Víctor. Bueno, creo que la pandemia nos ha afectado a todos en mayor medida. En lo personal, todas mis rutinas cambiaron. Yo soy una persona que generalmente está todos los días fuera de la casa, haciendo mis entrenamientos para llevar una vida saludable. Y bueno, todo eso cambió, tuve que cambiar lo que es el trabajo, también dentro de la casa, en el hogar, teletrabajo. Y también los entrenamientos cambiaron, ahora los entrenamientos tuvieron que ser en casa, alejados de los compañeros, todo muy aislado. Pero bien, yo creo que nos hemos ido adaptando, hoy en día creo que ya cada vez más hemos podido salir. Gracias a que se han resguardado las medidas, hemos ido avanzando con la vacunación, así que creo que estamos en esta nueva normalidad que nos permite al menos disfrutar lo que era antes de la pandemia. Muchas gracias, Francisco, y también es importante recordar que ustedes sepan en las casas que el colegio cuenta con todas las medidas de seguridad para poder evitar este contagio de este COVID. Francisco mencionaba ahí en su presentación o en su experiencia con el COVID, también lo hacía Franco, esto del tema de la vida saludable que se vio trastocada, esta forma de romper la rutina o las cosas que nos hacían bien y cómo de a poquitito quizás vamos a empezar a retomarlas. En el contexto familiar también sabemos que el COVID nos ha afectado demasiado, donde nuestra casa, nuestro lugar de confort también pasó a ser nuestro lugar de trabajo, nuestra sala de clases, ¿cierto? Se proyecta el colegio en la casa, lo que era la escuela, los rinconcitos, y nos vimos afectados con esto. Por lo tanto, la idea de este programa es ayudar con tips que nos van a dar nuestros psicólogos de cómo ayudar desde la casa como padres y apoderados a nuestros hijos o hijas. Por lo tanto, vamos a partir al tiro con una pregunta para nuestros psicólogos, y es ¿cómo hacer que nuestros hijos creen una rutina que facilite el rendimiento académico? Porque si bien es cierto, en un momento nos costó acostumbrarnos a tener el colegio en nuestras casas, ahora tenemos que desacostumbrarnos a volver a esta, entre paréntesis, nueva normalidad de volver a clases presenciales o decidirnos a enviar a nuestros hijos al colegio. Por lo tanto, repito la pregunta, ¿cómo hacer que nuestros hijos creen nuevamente una rutina que facilite el rendimiento académico? Franco, por favor, ayúdanos desde tu perspectiva como psicólogo con esta pregunta. Yo sugiero distintos tips para poder crear y mantener una rutina que permita que nuestros niños puedan rendir en el colegio sin pasar por tanta angustia o por tanto estrés, entendiendo que ya llevamos más de 1 año y medio de pandemia, donde hay varias rutinas que se fueron rompiendo.
Lo primero que yo sugiero es dar a conocer la rutina de forma bien concreta para el niño. Por ejemplo, decirle, no sé, te pido que estudies este día lunes o este día martes, quiero que estudies de las 6 hasta las 7, ese periodo concreto. ¿Ya? Quiero que me estudies este periodo concreto, que sea tantas veces a la semana como mínimo, y por ahí va también el segundo punto, que les den a entender que la rutina tiene una razón de ser. No es por la nada, no es porque el papá sea malo, porque el papá sea pesado, porque la mamá sea pesada. No. La rutina tiene una razón de ser. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de que la rutina tiene una razón de ser? Porque usted le va a dar a mostrar a su hijo que el cumplir con la rutina nos da buenos indicadores. El cumplir con una rutina nos va a poder tener más tranquilo, no va a tener mucho que estudiar más allá de ese periodo de tiempo que usted le pide al niño, va a mejorar sus notas, se va a sentir mejor en el colegio y también puede ser reforzado con algo concreto que le guste al niño. Por ejemplo, no sé, si al niño le gustan las papitas fritas, si al niño le gustan los dulces, dele 1 o 2 veces al mes dulce o papas fritas, dependiendo de cómo vaya con la rutina y cómo vaya con esos indicadores que también él se puso. Y también ir retroalimentando, ir corrigiendo cuando la rutina no funciona, entendiendo que crear una rutina y mantenerla no es algo fácil, sobre todo para los niños más pequeños. Muchas gracias, Franco. Francisco, ¿cómo nos puedes o con qué nos puedes aportar a esta pregunta, cierto, de cómo facilitar en crear una rutina para mejorar el rendimiento académico de nuestros hijos o hijas? Ya. Bueno, para complementar un poco lo que menciona Franco, bueno, aparte de lo que estaba mencionando, está bastante bien. Es importante que la rutina sea prolongada en el tiempo, o sea, a medida que se vaya generando un hábito o una costumbre para el estudiante, el poder realizarla. A eso también igual agregaría, la rutina igual tiene que ser construida junto con el estudiante. No significa que el papá o la mamá vaya y le diga, ya, ahora esta va a ser tu rutina, sino que tiene que ser construida junto con el alumno. O sea, ver entre los tiempos que se va a estudiar o los tiempos en que va a realizar las actividades o las tareas que se le asignen. Y también es importante que esto sea avisado con tiempo. O sea, por ejemplo, no avisarle ya, mañana vas a comenzar esa rutina, vas a empezar a trabajar de esta manera, sino que decirle, mira, la próxima semana vamos a trabajar de esta manera y quiero que lo vayamos haciendo juntos. Y yo como papá o yo como mamá te voy a acompañar para que vayas cumpliendo la rutina. Bueno, y agregar, reforzar en la realidad lo que decía Franco, el refuerzo positivo es sumamente importante para que el niño o la niña o el estudiante en general se sienta bien en lo que está logrando al realizar esta actividad. Muchas gracias, Francisco y Franco, por estos tips que nos están dando, ¿cierto? Se rescata mejorar quizás la comunicación y el diálogo con nuestros hijos, con nuestras hijas, y ponernos de acuerdo, que sea consensuado ante que impositivo esta nueva rutina que sin duda a la larga es para mejorar las notas, para mejorar quizás también un estilo de vida, ¿por qué no? Avanzamos en nuestra pauta, en este JB Conversa, y pasamos a la segunda pregunta que tenemos de cómo ayudar a nuestros hijos a estudiar. Miren la pregunta importante, porque muchas veces como papás nos quejamos de que no somos profesores, pero sí podemos tener técnicas de cómo ayudar a los chiquillos a estudiar. Por lo tanto, a nuestro psicólogo lo vamos a colocar aquí con 2 situaciones que se da mucho. O sea, primero la pregunta es cómo ayudar a estudiar a nuestros hijos, pero también ¿sirve estudiar acostado versus tener un lugar exclusivo para tareas, para el estudio? Francisco. Bueno, esa es una pregunta bien complicada, yo creo que para muchos padres el abordar efectivamente el estudio de los hijos. Yo en mi caso, cuando chico no sabía estudiar, mi madre tampoco al parecer, así que costó bastante el proceso. Pero a medida que uno fue creciendo, fue aprendiendo tips, fue aprendiendo algunas técnicas, algunos métodos que servían para mejorar harto, sobre todo cuando uno ya llegaba a la universidad y obligadamente tenías que estudiar ahí. Nada que hacer, tenías que programarte muy bien porque la información era más densa y es más compleja, ¿ya? Lo importante es que no importa la edad que tenga el estudiante, ya sea en enseñanza básica o una enseñanza media, siempre tiene que estar el papá o la mamá o el adulto responsable apoyando o acompañando el estudio. Eso es sumamente relevante.
Obviamente va a ser distinto acompañar a un estudiante que es de básica, donde uno generalmente puede o tiene las competencias para enseñar, a diferencia de un estudiante de enseñanza media. Por ejemplo, en mi caso, yo, un estudiante de enseñanza media, difícilmente podría ayudarle como en matemáticas, porque no me acuerdo de nada de matemáticas. No sé si aquí mis colegas están presentes, se acuerdan de algo de su asignatura. Ahí es más difícil, ¿ya? Eso por un lado. Como decía Víctor, no es lo mismo, o sea, es muy distinto estudiar, por ejemplo, acostado, echado en la cama, que estar en un lugar. Por lo tanto, el espacio físico es sumamente relevante para que el estudio sea más cómodo y sea más adecuado, libre de distractores. Por ejemplo, ojalá estar lejos, que no esté la televisión cerca o la radio cerca o un ruido externo que moleste bastante, y sobre todo el celular fuera, o sea, eso descartado totalmente. ¿Ya? Así que el orden y la estructura es importante para estudiar. Bueno, también es importante, yo como padre o yo como mamá, soy capaz de ayudar a mi hijo, soy capaz de generarle esta calma o esta contención que necesita al momento de estudiar, porque recordemos que estudiar igual es estresante para un estudiante, ¿ya? Entonces es importante que yo me pregunte si yo logro calmarlo o yo logro ayudarle. En caso contrario, puedo buscar ayuda desde el colegio para que me den algunas recomendaciones de cómo yo apoyar a mi hijo, como lo estamos haciendo ahora, o buscar a una persona, ya sea un familiar, amigo, amiga, que pueda ayudar a mi hijo o a mi hija a que logre estudiar de mejor manera y más adecuadamente, ¿ya? Bueno, sumado a eso, igual está planificar bien horarios de estudio, que es lo que hablábamos anteriormente con la pregunta, que los materiales estén bien adecuados, o sea, todos los materiales disponibles, o por ejemplo igual preguntarle a los profesores o tener ese contacto, o también con uno como familia ordenar cuándo son las pruebas, cuándo son la entrega de notas, y todo ese tipo de tips pueden ayudar para que el estudio sea más ameno. Muchas gracias, Francisco, y apoya también a esta respuesta a nuestro psicólogo Franco Espinosa. También valoro mucho lo que comenta Francisco, el psicólogo, y quisiera aportar 3 puntos. Bueno, primero, más que nada, reforzar el tema de poder estudiar sentado. ¿Por qué? Porque estudiar acostado es una posición de descanso. Cuando usted se va a dormir, ahí se acuesta. Cuando usted quiere tomar una siesta, se acuesta. Cuando usted quiere tomar sol en la playa, se acuesta. En cambio, estudiar requiere un esfuerzo extra, ¿cierto? No es lo mismo que, por ejemplo, ver tele, que uno podría ver tele acostado, a tener que tomar un cuaderno y poder leer, tomar un cuaderno y poder escribir, tomar un libro para poder leer. Ahí usted requiere esfuerzo. Y ese esfuerzo lo puede sostener estando sentado, que es diferente a estar descansando acostado. ¿Cómo poder apoyar además el tema del estudio de nuestros niños? Yo sugiero 2 puntos. Poder anclar la información que puede estar estudiando el joven, el niño o la niña, con experiencias diarias, con ejemplos concretos, ¿cierto? Con algo que le haya pasado a usted, con algo que le haya pasado al niño, con alguna película, con material audiovisual. ¿Por qué? Porque leer es súper bueno, escribir es súper bueno, ¿cierto? Pero hay múltiples formas de poder entender el mundo. Usted entiende el mundo a través de la música, usted entiende el mundo moviéndose, actuando, moviéndose sobre el planeta, ¿cierto? Haciendo un montón de cosas en la casa, en la calle. Así uno aprende. Además de leer, que también es una muy buena opción, a mí me encanta leer. Y ir retroalimentando y reforzando los pequeños logros que van tomando nuestros estudiantes al momento de estudiar. No solamente reforzar una buena nota. Si usted nota que su niño se concentra un poco más, que su niño pregunta un poco más, que su niño está un poco más participativo, eso también es digno de poder retroalimentar y de poder reforzar. Más allá de una nota, que nota va a tener muchas en el año, pueden ser malas, pueden ser buenas, dependiendo del criterio que tengan ambos, pero el esfuerzo, el poder estudiar bien, eso es algo que se puede retroalimentar también y algo sumamente valorable. Muchas gracias, Franco. Interesante lo que dicen nuestros psicólogos, porque esto de no solamente obtener una nota, sino que después cómo yo aplico lo que aprendí en la vida diaria, eso es digno de reconocer en nuestros estudiantes cuando vamos de viaje. De repente
ellos nos pueden hacer un comentario, esto lo vi en la clase de historia, en la clase de lenguaje, lo aprendí, y ahí estamos siendo partícipes de este conocimiento que él adquirió. Por lo tanto, ahí uno tiene que reforzarlo con un muy bien, te felicito, qué bueno que aprendiste. En fin, como decían ellos, el refuerzo es súper positivo. Reconocerle de manera positiva lo que ellos están haciendo bien. Disculpa, Víctor, no sé si puedo Francisco, por supuesto. algo más que se me fue. Igual para los estudiantes para los padres, entender de que el sistema educativo igual es bien estresante para cualquier estudiante en sí, con lo que habíamos estado comentando. Por lo tanto, igual es importante que ojalá el estudio se haga de manera amena, sea lo más agradable posible. Recomendarle que antes de estudiar quizá una actividad lúdica, una actividad física pueda ayudar mucho más para captar o recibir información para el alumno. Y ojalá que cuando estén organizados con un horario de estudio hayan recreos entre medio. Sobre todo si su hijo o su hija tiene dificultades para concentrarse o se distrae bastante, que vaya más de un recreo. Por ejemplo, estudia 15 minutos o 10 minutos y un recreo de 5 minutos donde pueda comer algo, tomar agua o compartir algo con los papás o la persona que esté ahí acompañando. Más que nada recalcar ese punto. Muchas gracias, y ahí me surge una duda con lo que tú dices, Francisco, en estos tiempos de recreo. ¿Hay un tiempo establecido de estudio? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Cuánto tiempo tiene que estudiar? ¿Cuánto tiempo tiene que descansar? ¿O todos podemos estudiar 1 hora, descansar 10? ¿O depende, como yo decía, de la edad? Bueno, dejo la pregunta para ustedes. La pregunta al aire, ahí que la toma. Bueno, al menos de mi experiencia, considero que depende. Ya como la pregunta típica de psicólogo, depende. Depende del curso en el que esté y depende de las capacidades o habilidades que tenga el estudiante en ese momento. Ya, por ejemplo, a un niño de básica, pensemos un niño de kinders, primero, segundo, tercero básico, no le podemos pedir que esté 1 hora frente a un estímulo, en este caso una asignatura, cualquier materia, porque la capacidad de concentración que tiene es baja. Ya, por lo tanto, yo creo que ahí puede ser bueno unos 15 minutos, 20 minutos a lo más, pero que sean bien provechosos. Distinto es una persona o un estudiante ya de enseñanza media o de octavo básico que está con contenidos más avanzados y su capacidad está en un periodo de desarrollo mucho más avanzado que le permite tener mayor capacidad de atención y concentración frente a lo que él está realizando. Ya no sé si Franco tiene algo más para complementar igual. Yo diría que también varía según el tipo de tarea mediante el cual la persona está estudiando. Por ejemplo, ¿ha visto un niño que le pida un recreo después de estar jugando, por ejemplo, a la pelota media hora? No piden recreo porque es una actividad que a los niños les exige movimiento, una actividad sumamente entretenida. Ahí está pensando, se coordina con otras personas, se mueve, es algo que le llama harto la atención y no necesita un recreo cada media hora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y vuelvo al tema del niño que estudia leyendo, que puede pasar en nuestra imaginación, puede pasar 1 hora leyendo, 1 hora y media. No, la cabeza va a empezar a deambular por cualquier otra parte, va a empezar a divagar, va a empezar a desconcentrarse. Entonces, el que la tarea mediante la cual la persona estudia, mediante la cual aprende, sea novedosa, vaya variando, sea desafiante, estimulante, eso también va a aumentar el tiempo de concentración de la persona y puede que necesite quizás el mismo tiempo de recreo, por ejemplo 15 minutos, 20 minutos entre tareas, pero el tiempo en que va a estar concentrado en la tarea va a ser bastante más largo. Eso es lo que puedo comentar yo sobre los recreos. Muy bien, muchas gracias. Queda clarito, por lo tanto ahí podemos deducir que cuando en las casas de repente tenemos conflictos familiares, mandarlos a estudiar después de ser testigos los chiquillos de eventos no tan gratos, va a ser casi un tiempo quizás perdido porque no va a haber concentración y ellos van a estar conscientes de lo que acaban de presenciar. Y todo esto, ¿cierto?, conlleva a tiempos de estrés, momentos de estrés, y la pregunta no es quizás todavía, porque ya también la vamos a trabajar, cómo ayudarlos con el estrés, sino que la pregunta, yo creo que inicial para nuestros psicólogos es cómo nosotros como padres podemos reconocer el estrés en nuestros hijos. Así que vamos a partir ahora con Francisco, que nos va a ayudar con esta pregunta. ¿Cómo nosotros como padres podemos reconocer
cuando nuestros hijos están estresados o estresadas? Francisco. Ya, bueno, partamos de la base de que el estrés, de manera muy sencilla, es cuando a ti como persona se te demanda hacer algo y no cuentas con las capacidades para realizar esa actividad. Ahí podríamos pensar en un estudiante que tiene dificultades quizás en matemática, lenguaje, historia, ciencias, que aparece como lo más típico en establecimientos, que tiene esa dificultad y por lo tanto se estresan, sienten que no cuentan con las capacidades y empiezan con mucho mensaje negativo o daños a sí mismos verbalmente, ¿ya? ¿Cómo los podemos reconocer? Generalmente se pueden ver como personas más irritables, o sea, a su hijo, usted le dice algo, se irrita fácilmente, se enoja fácilmente. Cambios en la conducta alimenticia, o sea, si antes veía que comía más, de repente empezó a comer menos, sobre todo cuando están frente a una situación de estrés, por ejemplo, cuando está antes de una prueba. Dolores de cabeza, dolores estomacales pueden ser también como un indicador de que está estresado, y cambios en el estado de ánimo. Ya eso también se puede apreciar. De repente está feliz, de repente está enojado. Cuando usted le menciona la situación que a él le molesta o le estresa, por ejemplo, alguna asignatura que sabe que usted no está rindiendo bien como él quisiera, y le genera un malestar o molestia. ¿Ya? Franco, no sé si ahí puedes complementar igual. Quisiera complementar con el tema del sueño. Puede que el niño o la niña o el adolescente empiece a tener más pesadillas relacionadas con el evento estresante, o puede que no tengan nada que ver con el evento estresante también, pero el aumento en la frecuencia de la pesadilla, eso pasa a ser un signo de preocupación respecto al estrés. En los niños más pequeños podemos también ver algunos cambios en el juego, por ejemplo, un juego más violento o un juego más agresivo, quizás que el niño deje de jugar tanto como jugaba antes. Eso también puede ser un signo de preocupación. Ojo, no por sí solo, también tenemos que conjugarlos con los otros factores que mencionaba Francisco. Cuando vemos que se van juntando varias de estas cositas, podemos decir: acá hay que poner la bandera roja, acá hay que estar atento a ver si es que hay algún problema relacionado al estrés. Muchas gracias, Franco. Y como decía hace un rato atrás, una cosa es ayudar a nuestros hijos cuando están estresados y lo otro reconocer el estrés. Ya tenemos los tips, ¿cierto? Las estrategias de reconocer cuando nuestro hijo está estresado. Por lo tanto, ahora la pregunta cae de cajón: ¿cómo yo, como padre, ayudo a mi hijo, a mi hija con el tema del estrés? A solucionarlo, a eliminarlo. ¿Se puede eliminar el estrés? ¿Podemos sacarlo de la vida? ¿Es algo momentáneo, algo pasajero, algo que perdura? ¿Y cómo lo logro? Como familia, como papá, como mamá. Vamos a pedir que nos responda esta pregunta a Franco. Respecto al estrés, bueno, siempre la vida nos va a estar exigiendo cosas, siempre nos va a poner ciertos desafíos. Nosotros siempre vamos a estar proyectando, siempre van a haber metas. Entonces el estrés es algo inevitable. Ahora, ¿cómo lidiamos con el estrés? Podemos empezar a hacer ver al niño que él tiene las herramientas para poder lidiar con tal desafío o poder llegar a tal meta, poder, así como visualizar, también empezar a crearla en conjuntos para poder desarrollar el método para resolver un problema o llegar a una meta. Dentro de ello está la creación de la rutina, la creación del hábito que hablábamos antes, ¿ya? Eso es una forma de poder lidiar con el estrés. Ejercicios de meditación hay de sobra en YouTube. En Netflix hay una serie que se llama Headspace, guía para la meditación. También la recomiendo mucho para los niños pequeños. Recomiendo también el poder tratar de pasar más momentos felices juntos, por ejemplo, compartir en familia, lo que les comentaba antes, esto de una comida bien rica, salir dentro de lo posible a la playa, al parque, ver una película, tratar de compartir momentos felices en familia, que sea algo grato para el niño. El poder darle la oportunidad de poder conversar sobre lo que siente, también uno como adulto, uno como papá, como mamá, poder darle a saber qué es lo que uno siente para que sienta que no es como extraño, no es extraño tener pena, no es algo muy raro estar enojado, es algo que suele pasar y hay formas de poder resolverlo y lidiar con eso. Eso es lo que podría comentar hasta ahora para poder lidiar con el estrés. Francisco. Ya, mira, para complementar,
una de las cosas que se me vino a la mente cuando el Franco estaba ahí respondiendo, me acuerdo mucho de las respuestas que hacen algunos apoderados, que es tratar de... siempre hacen como el comentario: ¿cómo controlo esto? ¿Cómo controlo una emoción? ¿Cómo controlo el estrés? Y claro, como dice Franco, como muy bien lo dijo, el estrés es inevitable. O sea, vamos a estar permanentemente sometidos a distintas situaciones que nos van a estresar. Por lo tanto, pensar que podemos controlar ese tipo de situaciones, a la larga nos va a estresar más, porque son situaciones que no se pueden regular. O sea, no se pueden controlar, pero sí se pueden regular. O sea, puedo irlas disminuyendo de a poco. Es importante que los padres ayuden a los hijos a buscar soluciones, ¿ya? Traten de ser unos guías. Orienten a su hijo a que él encuentre la solución. No traten de darle siempre la solución cuando ustedes lo vean en una dificultad. Acompáñenlo, eso es importante, ¿ya? Y bueno, creo que siempre el refuerzo positivo es una muy buena instancia. Una persona estresada muchas veces evita o se da cuenta de las cosas que ha ido avanzando o las capacidades, fortalezas que tiene. Entonces, más aún un niño o una niña les dificulta eso. Por lo tanto, nosotros como adultos cuidadores tenemos que estar rescatando sus habilidades, el recalcar de que los avances, aunque por muy pequeños que parezcan, son grandes avances. Entonces así vamos dándole a entender a este estudiante que él puede lograr cosas. Obviamente que, como todo es un proceso, somos personas, por lo tanto los procesos igual son lentos. No darle a entender de que esto se va a solucionar de un día para otro, de una semana para otra, o de un mes para otro. Ojalá fuese así, pero es todo lento, es todo un proceso. Son cambios que cuestan y toman mucha repetición de realizar algo. Respecto a eso, yo quisiera complementar con un pequeño ejemplo. Imagine que su mente es una carretera, ¿ya? Y usted está situado al lado de la carretera. En la carretera pasan un montón de autos que pueden ser emociones negativas, eventos estresantes, momentos felices, el ruido de la calle, el olor que está sintiendo ahora. Son un montón de autos. Usted como observador solamente ve al auto pasar. Acepte que en su carretera, que en su cabeza van a pasar un montón de cosas. Un montón de pensamientos, un montón de emociones que pueden ser positivas como negativas. Yo sugiero que las acepte como algo suyo y que las deje pasar. Porque si uno queda pendiente, queda tratando de controlar, de evitar que aparezca el auto, que aparezca esa emoción negativa, que aparezca ese recuerdo negativo, probablemente va a ser sumamente estresante, porque va a intentar controlar algo que no puede controlar y algo que es suyo, que no es de nadie más, que no es algo ajeno a su cuerpo, no es un microbio que le vinieron a implantar, no es nada de eso, es algo suyo. Y aceptarlo y dejarlo ir, eso puede ayudarle mucho más que intentar controlar algo por todos los medios habidos y por haber. Interesante el ejemplo que nos da Franco para entender esto del control del estrés. Si bien es cierto, hasta lo que llevamos de programa JB Conversa, nos han dado varios tips nuestros psicólogos, pero a veces podemos también reconocer que algo está escapando de nuestras manos como apoderados, como padres, como cuidadores. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando llega un momento, no que no puedo más, sino que no lo logro visualizar bien y no puedo ayudar a mi hijo o a mi hija? Bueno, para eso nosotros tenemos como colegio ciertas medidas, ciertos protocolos, ciertas conductas a seguir, donde ustedes como familia, como estudiantes, como papás, se pueden acercar a nosotros. Tenemos nuestros profesores jefes que siempre van a estar llanos a escucharlos, tanto apoderados como estudiantes, ¿cierto? Ellos son los primeros orientadores que el niño va a percibir, y puede conversar con ellos, solicitar una conversación con nuestros psicólogos, con el orientador, en este caso con mi persona, quizás conversar con alguien que él sea de su confianza en nuestro colegio. Por lo tanto, no sientan miedo ni mucho menos vergüenza de pedir ayuda cuando usted la necesite. El colegio Juan Bosco está llano a ayudar. Lo importante es ayudar a solucionar los problemas de la persona para que nuestro estudiante después pueda rendir en lo académico de la mejor manera.
También es tiempo de agradecer, ¿cierto? Y contarles cómo surge este programa JB Conversa en un diálogo, en un coloquio que tuvimos un día con nuestros psicólogos. Se nos ocurre hacer esto, cómo podemos llegar a las casas de ustedes con ayuda en estos tiempos tan difíciles de COVID. Por lo tanto, surge esto y lo realizamos, y aquí estamos para ustedes, una ayuda más en estos tiempos tan difíciles, y por qué no, a través de esta tecnología que la aprendimos a usar, nos vimos obligados a usarla en estos tiempos. Y agradecer también los medios tecnológicos a nuestro director Carlos Guajardo, que ha implementado el colegio para estos tiempos. Y esta tecnología no puede ser usada por cualquier persona que lo intente, sino que tenemos nuestros informáticos, Gonzalo y Alex, que hacen un trabajo espectacular, y gracias a ellos también estamos saliendo para sus casas. Continuamos ya con la última pregunta que tenemos para nuestros psicólogos. ¿Cómo incide de manera positiva y negativa los aparatos tecnológicos en la vida de los niños? Internet, quizás, los celulares, los tablets, los computadores. ¿Inciden de forma negativa? ¿Inciden de forma positiva? ¿Cómo podemos ayudar? Chiquillos, psicólogos del Colegio Juan Bosco, ¿están en boca, cierto, la tecnología? ¿Está al servicio de nosotros o nosotros estamos absorbidos por ellos? Parte Francisco. Ya, oye, una pregunta muy interesante, la verdad, porque es algo que igual se está viendo hace poco. O sea, igual se está viendo hace hartos años, pero yo creo que el lapso de tiempo que llevamos, desde donde sale la investigación y todo, también es poco. Ya, al menos la información que está. Es interesante el tema porque, claro, estas nuevas tecnologías, cuando te las presentan, el que cada estudiante tenga su computador, tenga acceso a internet, ya pasa a ser hoy en día, sobre todo hoy en día con el tema de la pandemia, una necesidad ya básica. Pero ¿hasta qué punto es sano? ¿Hasta qué punto genera un beneficio? Yo creo que la respuesta de psicólogo depende de cómo se le dé el uso a las tecnologías o estas nuevas tecnologías. Si por ejemplo nosotros como adultos, y aquí quiero ser como bien majadero, es importante nosotros como adultos informarnos o educarnos del uso adecuado de redes sociales, sobre todo si tenemos a un niño a nuestro cuidado, ya sea hijo, hija, sobrino, sobrina, nieto, nieta. Tenemos que llegar a entender cómo ocuparlo de manera adecuada. Por ejemplo, ¿es beneficioso? Sí, o sea, tiene sus beneficios. Por ejemplo, la inmediatez de la información, el acceso a la información es casi limitado. Por ejemplo, si yo como estudiante no le estoy entendiendo a mi profesor, uno igual se da cuenta de que los mismos alumnos buscan información desde otras plataformas. Por ejemplo, si tú te metes a YouTube, tú pones profesor de matemática, te va a salir una inmensidad de profesores de matemáticas que están enseñando quizás lo mismo y de muchas maneras distintas. Entonces ahí tú eliges cuál es la que más te acomoda o quién te puede enseñar mejor. Hay cursos online, diplomados online. Por ejemplo, con la pandemia, como no hubo presencialidad, tuvimos que estar tomando diplomados o cursos de esa manera, que aún así hubo aprendizaje. Por lo tanto, sí, tiene cosas positivas. Por ejemplo, también nos permite distraernos, informarnos en el día a día, etc. Pero ¿cuándo pasa a ser negativo? ¿Cuándo ya esto se convierte o pasa a ser un problema? Al igual que otros trastornos, por ejemplo, es cuando empiezan a afectar tu día a día. Te empieza a afectar de manera social, te empieza a afectar de manera familiar y te empieza a afectar de manera personal. Entonces, por ejemplo, un niño que esté acceso o pase mayor cantidad de horas al día prefiriendo estar en el celular que, por ejemplo, realizando un juego o estar compartiendo con la familia o los amigos, claro, ahí ya vemos el efecto negativo o quizás ya nocivo. También está la cantidad de tiempo que debe pasar un niño en el celular o en la consola, en el computador. O lo más grave aún, cuando nosotros como padres, por querer hacer un regalo bueno, decidimos regalarle un celular a un niño, por ejemplo, que está en kinder, donde el celular es sumamente atractivo porque
tiene una cantidad de colores, tiene la capacidad de que el niño puede manipular el celular, se puede meter a las páginas. De hecho, tengo sobrinos que manipulan el celular mejor que uno, es impresionante. Entonces ahí ya pasa a ser un efecto nocivo. Por lo tanto, nosotros tenemos que regular todo lo que ellos hacen, ven y el tiempo que utilizan un aparato electrónico, en este caso, que es lo más común, un celular. Sí, en realidad Francisco tiene toda la razón de que muchas veces son los niños los que nos ayudan con la tecnología. Basta con que compremos un televisor a veces nuevo o instalemos algún servicio de cable y los controles a los adultos ya nos quedan grandes y tenemos que acudir al que nosotros hace un par de meses le enseñábamos y ahora él nos enseña a nosotros. Franco, por favor, ayúdanos también desde tu perspectiva cómo incide de manera positiva o negativa los aparatos tecnológicos hoy en día. Yo diría que en general el uso del celular no es ni bueno ni malo, ¿no? Depende también del padre mediador o de la madre mediadora entre el objeto tecnológico y quien lo usa. Si usted da un horario para el uso, si usted, por ejemplo, conoce alguna aplicación que le permita bloquear el celular a distancia para poder ir recortando el uso del celular, porque existen las aplicaciones para poder bloquear el uso del teléfono por momentos prolongados, son de control parental. Entonces ahí vamos hablando del padre o de la madre que va mediando el uso del celular. El efecto de exposición puede ser algo más o menos grave o notorio que podemos ver, por ejemplo, en noticias, que habla de, no sé, de la cantidad de información que podemos encontrar en Facebook o en TikTok, que es una red que ocupan harto nuestros niños, donde pueden encontrar videos e imágenes que su mente no va a lograr procesarlo de una forma adecuada en la edad que ya lo están viendo. Por ejemplo, un niño de 6 o 7 años que ve un material que recién nosotros los adultos podemos empezar a procesar ya a los 15, 16 años o los 18 años, eso ya pasa a ser peligroso. ¿Por qué? Porque el niño no va a lograr entenderlo, así como lo entiende uno, no lo va a comentar tampoco y puede que empiece a manifestar algunas conductas problemáticas, conductas violentas y otro tipo de conductas que podemos comentar en otro momento. Ocupar el material audiovisual como recurso, lo que comentaba acá el Francisco. Podemos encontrar, por ejemplo, en YouTube, no sé, para ya jóvenes o estudiantes un poco preadolescentes, para estudiar historia, por ejemplo, tenemos en YouTube Historia de Chile, buscamos, no sé, la historia de Pancho Melo, que viajaba al pasado y nos mostraba cómo era, por ejemplo, la colonia, cómo eran los mapuches, cómo fue Diego Portales, cómo era Arturo Prat. Un montón de material audiovisual podemos mostrar en el celular. Entonces, ahí ya salimos del mito de que el celular es de por sí malo, que es de por sí bueno, que el celular es una droga, ya no vamos saliendo de ahí. Y también comentamos el efecto positivo dentro de las habilidades cognitivas de nuestros niños y adolescentes. Por ejemplo, yo dentro de las sesiones que tengo con los chicos del programa de integración escolar, trabajamos, por ejemplo, jugando al ludo. ¿Por qué? Porque el ludo le ayuda a planear, le ayuda a pensar, le ayuda a tratar de pensar en qué estoy pensando yo, qué movimiento tiene que hacer, ¿cierto? Entonces hay un montón de efectos positivos que podemos sacar a la luz del uso del celular, por ejemplo también en el juego de las damas, y un montón de aplicaciones más que podemos encontrar en el celular, a las que les podemos sacar bien el jugo, que en realidad nos cuentan que el celular es bueno, pero siempre va a depender de cómo lo regula el uso el adulto responsable, o bien acá en este caso yo, Francisco, con nuestros niños, ver cómo vamos regulando el tema del uso del celular. Eso es lo que puedo complementar. Muchas gracias, interesante todo lo que hemos escuchado de nuestros psicólogos Franco y Francisco. Sobre todo con estos antiguos juegos de mesa que gracias a Dios ya ahora están en aplicaciones, ¿cierto? Y nos ayudan como lo acaba de decir Franco. Hemos terminado nuestro programa JB Conversa por el día de hoy, el primero, esperamos, de muchos. Esperamos también que ustedes lo escuchen, le saquen provecho a todo lo que han escuchado, todo lo que han dicho nuestros psicólogos. Y vamos a dejar un correo que va a aparecer en los créditos de nuestro programa, que es
jbconversa@juanbosco.cl. Va a estar a disposición de ustedes para que nos hagan preguntas y en un próximo programa podamos dar respuesta a estas interrogantes que ustedes como familia quizás puedan tener. Muchas gracias, nos despedimos. Yo al menos lo he pasado súper bien con los chiquillos acá, conversando y escuchando, y también soy padre, por lo tanto algunos de esos tips también me sirven. Muchas gracias. A nombre del Colegio Juan Bosco, las puertas están abiertas. Revisen por favor nuestra página web, porque ahí van a encontrar los protocolos, horarios, en fin, todo lo que un apoderado debe saber. Vuelvo a reiterar las gracias y nos vemos en un próximo programa de JB Conversa.